¿Estás listo para escuchar? Esto es su voz. Hola familia, bienvenidos a este espacio devocional. Hoy quiero compartirte que en esta Semana Santa vamos a tener una serie especial. La serie se titula Entre el dolor y la esperanza. Y sabes, creo que la historia de Jesús desde la entrada a Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección está llena de enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y vamos a aprovechar este momento que tenemos donde recordamos precisamente toda esta historia que transformó nuestras vidas para siempre, que transformó generaciones para siempre. Pero, ¿sabes? Sigue siendo tan relevante en ese entonces como hoy. Y está lleno de enseñanzas. Y vamos a estar juntamente con mi esposa compartiéndote día a día diferentes enseñanzas que están basadas en esta etapa de la historia donde la historia cambió. Y precisamente quiero iniciar el día de hoy hablándote de 2 puntos. Vamos a iniciar con 2 puntos. Primero, quiero hablarte acerca de cuando todo parece estar bien. Y segundo, quiero hablarte acerca de cuando hay cosas que limpiar. Y comenzando cuando todo está bien, pues quiero que recordemos un poco la historia bíblica donde Jesús precisamente entra a Jerusalén y se dice que es su entrada triunfal. Aún los textos bíblicos hablan acerca de personas que lo alababan, que traían palmeras, que colocaban sus túnicas delante de él para que entrara y lo recibieron como un rey. Parecía que por fin se estaba cumpliendo eso que muchos esperaban, y es que Jesús se convirtiera en un rey terrenal. Y justamente dice Mateo 21:9 que la multitud, dice tal cual así, la multitud que iba delante de él y los que le seguían gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando leemos esto, pues realmente se nota que le recibieron con alabanzas, con gloria. Justamente uno creería, wow, qué maravilloso. Por fin, yo creo que los discípulos estaban convencidos, llegó el momento de reinar, llegó el momento de que nuestro Mesías se convierta en el rey. Y por fin llegó este gran momento que tanto hemos anhelado. Pero no entendían que el plan era mucho más grande y maravilloso de lo que ellos imaginaban. Lo interesante para nuestras vidas y para nuestras propias historias es que estas mismas personas que un día lo estaban recibiendo con alabanzas y con gloria, fueron los mismos que días después estarían gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y creo que esto nos pone a reflexionar en que en ocasiones estamos buscando ese aplauso, esa validación, pero no nos damos cuenta que posiblemente, aunque nos alaben hoy, nada garantiza que vaya a haber una fidelidad mañana y que esas mismas personas nos sigan respaldando mañana. Y sabes, haciéndolo un poco práctico y un poco cotidiano, me hace recordar lo que sucede en ocasiones cuando la selección Colombia juega, ¿no? Quienes somos de Colombia, y algún jugador juega muy bien o el arquero juega supremamente bien, pero de pronto el día que falla, esos mismos que han alabado alguna acción que hizo bien en el pasado, son los mismos que lo juzgan cuando hay una equivocación, cuando algo no sale como se esperaba. Y precisamente creo que en nuestra vida, precisamente por esto no podemos estar esperando por la validación de otros. ¿Sabes? En medio de este tiempo he venido liderando a nivel social y he notado cómo personas a mi alrededor, haciendo mi labor social, me han de alguna manera, digamos, echado porras, dado alabanzas con palabras bonitas. Pero esas mismas personas en ocasiones también he notado lo mismo. En ocasiones vienen y te atacan, o vienen y hablan detrás de ti, o de alguna manera un día están apoyándote y al siguiente te están diciendo que tú has sido todo el tiempo el problema. Y esto nos lleva a pensar que definitivamente no podemos basar lo que hacemos y nuestras acciones en la validación y los aplausos de otros. Que tenemos que hacer como en algún momento los discípulos lo dirían, y es que es más importante obedecer a Dios que a los hombres.
Porque los hombres hoy pueden aplaudirnos, pero mañana pueden crucificarnos. Por eso, lo más importante es dejar que Dios sea quien guíe nuestras vidas, quien nos dirija, quien nos enseñe el camino. Y creo que en muchas ocasiones hemos hecho mal, porque hemos permitido que sencillamente hacer cosas para que otros nos aplaudan. Pero no siempre nos van a aplaudir. Y la gran pregunta es, ¿en qué estamos confiando? ¿En quién que confiamos realmente? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Porque si hoy hacemos, por ejemplo, cosas buenas para que nos aplaudan, seguramente vas a ser muy defraudado, muy defraudada, porque esas personas seguramente en algún momento nada te asegura que te van a respaldar siempre. Nada te lo asegura. Por esto, aquí es donde entra la segunda etapa de esta reflexión del día de hoy. Y es que en ocasiones hay que limpiar, cuando hay cosas que limpiar. Y precisamente en medio de la historia de Jesús, primero entra triunfalmente a Jerusalén y es alabado por todos. Y uno pensaría que, wow, pues me alabaron, me recibieron. No, pues yo no puedo ser rudo ni fuerte con ellos. Les estoy agradando, así que no les voy a decir cosas feas ahorita porque realmente me están aceptando. Pero sabes, Jesús no estaba sencillamente haciendo lo que hacía por la aceptación de los demás. Para él la aceptación más importante era hacer aquello que Dios le había mandado hacer. Hacer aquello que su padre le había mandado hacer. Por eso no tuvo temor cuando llegó al templo y vio que el lugar de oración, el lugar de encuentro con Dios, se había convertido en un lugar de comercio, pero no es cualquier tipo de comercio, sino un comercio deshonesto, un comercio donde, como él lo describió, se había convertido en una cueva de ladrones, un lugar donde las personas sencillamente hacían negocios de manera negativa y sin principios, sin valores, donde lo más importante era su propio beneficio y habían olvidado que el lugar donde estaban era un lugar de encuentro con Dios, era un lugar para hablar con Dios, para estar a cuentas con Dios, y un lugar santo, un lugar especial, un lugar apartado, un lugar donde no se trataba de lo de cada uno, sino se trataba de Dios. Lo habían convertido en algo muy diferente. Y Jesús, precisamente dice la Biblia, que llegó a ese lugar y le dio dolor, pero también le dio ira, que la casa de su padre se hubiese convertido en un lugar que nunca había sido planeado para que fuese de esa manera. Mateo 21:13 dice, Jesús les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Y me hace pensar en varias cosas. Uno, lo especial que es para Jesús y para el Padre el templo. Y quiero que recordemos que el templo físico tipifica el templo más espiritual o el templo espiritual, que somos nosotros templos. Y que para Dios es importante que nosotros como templos estemos bien, estemos santificándonos. Quiero que entiendas la palabra santificándonos como estarnos apartando para Dios. No que ya seamos perfectos, pero que camino y paso a paso le vamos permitiendo a Dios pulir y mejorar nuestra vida, santificarnos paso a paso. Y hay algo que me gusta mucho de este momento y que para muchos de pronto puede ser extraño imaginarse a Jesús tan molesto, haciendo que todos los negocios fueran derribados y aún que daba látigo, ¿no? No te imaginas a Jesús dando látigo a otros. Pero esto también me hace pensar en que en ocasiones hay que ser radicales para limpiar aquello que contamina. En ocasiones tenemos que ser abruptos y hacer algo extremo para que nuestra vida sencillamente no se vaya por el camino incorrecto. Yo creo que realmente hay quienes en ocasiones necesitamos esos cambios radicales. Y yo te he compartido parte de mi testimonio, que hubo momentos en mi vida donde me di cuenta que mi pecado me había alcanzado y me había controlado la vida. Pero que le doy gracias a Dios porque llegaron esos momentos para ser radical, para vivir lo que tuviese que vivir. Y para mí en su momento eso radical
tuvo que ver con tomar decisiones, con vivir un proceso para sanar, con permitirle a Dios restaurar mi alma, mi corazón, con ponerme a cuentas con Él y con otros a mi alrededor. Y significó hacer cosas radicales. Y por eso hay una frase en el programa Reto Reinvéntate que lideramos con mi esposa que dice que si estás dispuesto realmente a pagar el precio, y sabes, el precio costoso no es el financiero. El precio costoso en ocasiones, por ejemplo, es el pedir perdón o el poder salir a la luz y poderle contar a alguien mi pecado. Esas son cosas realmente difíciles. Para muchos es más fácil pagar un tema económico que de pronto hacerse vulnerable y decir he fallado, he pecado. Para muchos es más fácil dar dinero que el sencillo hecho de decirle a alguien, sabes, tienes toda la razón, me equivoqué, fallé. Y en ocasiones necesitamos justamente esto tan radical que hizo Jesús. Y son los momentos en los que, como te decía, necesitamos hacer cambios para limpiar nuestras vidas. Y quiero cerrar con esto. En este instante de tu vida, ¿qué es aquello en lo que realmente necesitas limpiar? Necesitas hacer cambios radicales y permitirle a Dios que entre para que gobierne tu vida. Permitirle a Dios que sea quien gobierne tu vida, sin importar lo que suceda, sin importar lo que vayan a decir. Sencillamente dejar que Dios sea el que gobierne tu vida. Así que la palabra de Dios está llena de enseñanzas para nosotros. Jesús fue radical, y fue radical en quitar de su templo todo aquello que contaminaba. Era casa de oración, era un lugar de encuentro con Dios. Tú eres ahora el templo de Dios. Tú eres ahora el lugar donde se conecta el Padre contigo. Tú eres ese lugar de encuentro. Así que vamos a hacer los cambios que requerimos en este tiempo. Y de esta manera terminamos este devocional, pero diciéndote que mañana continuamos con nuestro segundo devocional. Serán 7 devocionales. Vamos a estar compartiendo precisamente parte de toda esta historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección, y enseñanzas que están allí ocultas para cada uno de nosotros. Vamos a disfrutarlas y vamos a compartirlas con alguien que pueda ser bendecido con ellas. Nos escuchamos, nos vemos pronto en un próximo devocional. Chao, chao. Cuando escuchas su voz, cualquier cosa puede